acción por preservar la naturaleza es un esfuerzo que apuesta al futuro. Quiero agradecerles por estar atentos a su programa ecológico Punto Verde. Yo soy Diana Valero y desde este momento los invito a que me acompañen a hacer ese recorrido por la agenda ecológica que tenemos el día de hoy. Hoy, en este nuevo episodio de Punto Verde, ahondaremos sobre la importancia de los pesticidas caseros para el medio ambiente. En Ecomundo conoceremos los detalles sobre la inusual nevada que se registró en el desierto de Arabia Saudita. Y en Ecohuella veremos cómo se desarrolla la campaña de conservación del musgo. El oxígeno es vital para la vida. Son las plantas las encargadas de proporcionar este elemento esencial. Hoy conversaremos con el ingeniero agrónomo y doctor en botánica, Hernán Ferrer, sobre la importancia y los beneficios que aportan estos seres vivos al planeta. En esta parte del programa ya se encuentra con nosotros quien nos estará acompañando, por supuesto, el doctor Hernán Ferrer. Él ya había estado con nosotros, pero hoy nos visita nuevamente. ¿Cómo está? Él es especialista en botánica. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por acudir y aceptar compartir en este espacio como lo es el Parque Los Chorros y disfrutar de la naturaleza que nos rodea. Un maravilloso espacio, la verdad. Sí, sin duda alguna. Doctor, y como ya sabemos que eres especialista en botánica, queremos saber esa importancia que tiene para la vida y para el planeta las plantas. Mira, para la vida han sido importantísimas desde el punto de vista de la captación de agua, el procesamiento y captación de gases como el dióxido de carbono. También han influido de forma directa en la movilización de suelos, en el desarrollo de las extensiones, muchísimo a nivel de crear un microambiente que ha facilitado el desarrollo de la vida humana, ¿no? Claro. Y luego viene la interacción con el hombre, donde nos han dado alimento, sirvieron para darnos textiles para la ropa, para darnos casa, techo, y bueno, muchas cosas que se fueron modernizando, como el látex, los cauchos, toda esa parte. Importantísimo, y además existen diferentes tipos de plantas, porque uno habla de las plantas, pero uno a veces cree que las engloba en general, y están las plantas ornamentales, están las plantas medicinales, o ambas sirven, porque de repente yo en mi casa tengo una ornamental y de repente esa planta es medicinal. ¿Cómo diferenciarla? Mira, las plantas medicinales siempre se han desarrollado desde ese punto de vista de lo cercano al ser humano, ¿no? Cuando vemos que hay una planta que tiene propiedades, la tenemos cerca, por eso hemos desarrollado el concepto de huertos. La agricultura se desarrolla bajo ese concepto, ¿no? Tener cerca plantas de las cuales te puedes alimentar, y viene de la mano con qué hay en la diversidad y qué aprovecho de ella. Por ejemplo, Venezuela tiene un registro de más de 16.000 especies vegetales, y no estamos incluyendo totalmente las algas o los musgos, grupos criptogámicos, que hoy en día, bueno, son pequeños y no son de gran vistosidad. Pero en el caso de los jardines, por ejemplo, la flora de nuestros jardines principalmente es exótica, ha venido de otros países y se ha naturalizado. Las sábilas, la caña de la India, los plátanos, las naranjas, todo proviene de otro lado. Hemos domesticado algunos grupos vegetales, americanos especialmente. En todas estas actividades de reforestación que siempre tenemos en nuestras actividades diarias, predomina esa importancia de que siempre tengamos la conservación de las plantas en nuestro entorno, en nuestro ambiente, para así sumar a disminuir todos estos efectos que están generando el cambio climático. Allí las plantas es donde tienen el nivel protagonista para disminuir todos estos efectos que estamos teniendo en estos momentos. La importancia de las plantas es que nos dan sombra, podemos obtener, respirar a través de ellas y sobre todo aclimatan el ambiente. No, mira, por ejemplo, en el caso de las orquídeas, que es mi especialidad,
hablamos que Venezuela tiene 7 especies diferentes de cattleya, de la flor morada que usamos como flor nacional. O sea, Cattleya mossie es una de las 7 especies de Cattleya en Venezuela. Que existen. Hay unas en Lara, otras en los Andes, otras en la zona oriental, en la región de Caribe. Y son especies diferentes. Se parecen, pero hay barreras genéticas que impiden el desarrollo de la población como tal, ¿no? Y en este caso, que hablamos de la orquídea, ¿también tiene alguna función medicinal? Hay algunas orquídeas en América que se han usado. Por Ok. ejemplo, hay una especie conocida como Lelia citrina. No sé si está todavía registrada bajo ese nombre, pero se utilizaban los bulbos para sanar heridas infectadas. En nuestro caso, solamente tenemos el aprovechamiento de la vainilla como una especia en este caso. Y no es nativa venezolana, sino que ha sido introducida a Venezuela por cultivo y extensión. De las demás orquídeas que tenemos no conozco mayor uso más que el doméstico del ornamental. Datos sobre la orquídea Cattleya mossiae. Es la flor nacional de Venezuela. Se le conoce como flor mayo por su utilidad en las celebraciones tradicionales de la Cruz de Mayo. Está distribuida en todo el territorio venezolano. Sus pétalos son de color púrpura, lila, rosado o blanco. Florece a principios del mes de mayo o abril. Amerita cuidados específicos para asegurar su óptimo crecimiento. Enfrenta amenazas como la extracción ilegal, la deforestación y la destrucción de su hábitat. Llegó el momento de hacer nuestra pausa acá en Punto Verde, pero al regreso continuaremos conversando con el doctor Hernán Ferrer, quien nos dirá los beneficios de los pesticidas caseros. Además, en Ecomundo conoceremos todos los detalles sobre la nevada que cubrió el desierto de Arabia Saudita. Hola amigos, esto es Ecomundo. Revisemos las noticias ambientales más destacadas recientemente. El desierto de Arabia Saudita registró una insólita nevada según científicos. Este escenario invernal nunca antes visto fue producto de una baja presión en el mar Arábigo. El fenómeno climático trajo consigo masas de aire cargadas de humedad que contrastaron con las condiciones típicas del desierto, provocando una mezcla de lluvias intensas y granizo. El hecho generó interrogantes entre los científicos sobre posibles efectos de las condiciones meteorológicas de la región a causa del cambio climático. Murciélagos en los Estados Unidos están siendo amenazados por un hongo letal que les produce el síndrome de la nariz blanca, provocando su muerte. Para atacar esta problemática y minimizar el impacto de este hongo mortal sobre los murciélagos, Michelle Verán, veterinaria de la Agencia del Parque Nacional de Estados Unidos, señaló que se puso en marcha la creación de una vacuna. El síndrome de la nariz blanca es una infección que ha acabado con la vida de millones de murciélagos, afectando principalmente a la especie Myotis del norte. Recordemos que los murciélagos juegan un rol esencial en el control de insectos y por ende en los ecosistemas. A principios del mes de noviembre, el gobierno de Pakistán ordenó cerrar las escuelas en la ciudad de Lahore durante una semana debido a los altos niveles de contaminación del aire. La ciudad donde habitan alrededor de 14 millones de personas y que además es catalogada con la peor calidad atmosférica del mundo, quedó envuelta en una neblina según expertos de este país asiático. Esta contaminación podría provocar accidentes cardiovasculares, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias, sobre todo en los niños. Los niveles de contaminación
por partícula fina superó hasta 45 veces el máximo aceptado por la Organización Mundial de la Salud. Colombia se enfrenta a un gran desafío crítico en la conservación y cuidado de sus páramos ante la amenaza de extinción de frailejones en el país neogranadino. La organización no gubernamental Cumbres Blancas anunció el desarrollo de una serie de viveros para la germinación y siembra de 10.000 frailejones y árboles nativos con el objetivo de preservar dichas especies, las cuales son esenciales para la sostenibilidad de los páramos del Belmira en Antioquia y Chingaza en Cundinamarca. Los pesticidas naturales cada vez ganan más popularidad en el mundo. Pero, ¿son estos realmente efectivos? Seguimos conversando con el doctor en botánica, Hernán Ferrer. Y en esta parte del programa continúa con nosotros el doctor Hernán Ferrer. Pero ahorita vamos a hablar de la importancia que tienen los pesticidas caseros. ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo saber cuáles son? Mira, hay muchas moléculas que se utilizan como insecticidas o fungicidas caseros, ¿ok? Incluso pueden servir para controlar malezas dentro de un huerto. Por ejemplo, el vinagre de manzana se utiliza como para contrarrestar algún tipo de malezas dentro de la grama. Podemos obtener algunas infusiones de canela y clavo que funcionan para controlar hongos. También sirven como insecticidas los aceites, ¿ok? Aceite de coco, aceite de palma, porque son asfixiantes. El jabón potásico, que es un extracto, una fórmula orgánica que está muy utilizada hoy en día. Y hay una tecnología paralela, digámoslo así, que se ha desarrollado a nivel de hongos que matan insectos, hongos que controlan hongos. Entonces son microesporas que se pueden combatir, que se pueden contener y te ayudan a controlar algunas especies dañinas. Por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando dice de aceite y hacía mención del de coco. ¿Cómo preparo yo ese pesticida en mi casa? Bueno, lo quiero utilizar para algunas plantas, para algunos insectos que están por allí. ¿Cómo hago? Bueno, generalmente tú puedes tomar una cucharada de aceite de coco, medio litro de agua, pero debes agregar por lo menos 2 gotas de jabón líquido. Porque como son aceite y agua, son difíciles de miscibilizar, de mezclar. Pero ese jabón sin olor, puede ser el jabón líquido que usamos para lavarnos las manos sin problema. Puede tener alguna esencia, no va a afectar el efecto del jabón, del aceite, perdón, en este caso. Lo importante es que se utilice la fórmula hacia la plaga correcta. O sea, yo voy a utilizar fórmulas de aceite para insectos chupadores. Voy a utilizar otro tipo de productos para combatir bachacos u hormigas. Es distinto. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, con los bachacos y las hormigas me ha funcionado el repollo cortado. El repollo blanco en las caminerías de las hormigas no es porque lo mata como tal, sino que ellos lo llevan a su nido. El repollo, cuando comienza a descomponerse, emite gases de azufre y eso mata el hongo del cual se alimenta la hormiga. Entonces la población de la hormiga merma muchísimo, baja la cantidad. Esa es la manera importante. Además, las hormigas están vinculadas a la distribución de insectos chupadores como pulgones, escamas, cochinillas y chinches. Y cuando habla de los chupadores... Chupadores, por ejemplo, esto que hablábamos de escamas, cochinillas, chinches, esos son los distribuidos por las hormigas, pero que se alimentan metiendo un aparato bucal dentro del cuerpo de la planta. Como son inmóviles, generalmente no tienen patas, o pueden tener patas, pero están alimentándose pegaditos allí, el aceite crea una película que los asfixia y por eso lo controlamos más fácil con aceite. Hay extractos etanólicos a base de alcohol que también funcionan porque el alcohol lo que hace es que deshidrata el cuerpo del insecto y se muere por efecto del sol. Doctor, datos sumamente importantes y que bueno, en mi caso confieso que desconocía de este tipo de pesticidas caseros que uno los puede elaborar. Ejemplo, el repollo, lo que habla del aceite de coco, la canela. Y bueno, creo que faltaron muchísimos más, pero después podemos hacer otro programa. Claro, por supuesto. Donde usted nos diga qué cosas nos falta por hacer
o qué no debemos hacer. Bueno, así le agradezco, doctor, por haber estado el día de hoy con nosotros acá en Punto Verde. No, gracias a ustedes por invitarme. Los helechos cumplen un rol fundamental en los ecosistemas. Hoy en Eco Venezuela les mostraremos a los telicteris, un género que se encuentra distribuido en diferentes zonas de nuestro país. En Venezuela encontramos el helecho Telicteris, una planta perteneciente a la familia Telicteridaceae. El tamaño de sus hojas puede llegar a medir hasta 1 metro de alto, con márgenes cerrados y soros circulares. Estos helechos son terrestres, pero muchas veces crecen en rocas. Aunque la mayoría se dan en ambientes tropicales, hay otros que lo hacen bajo climas templados. Se caracteriza por carecer de flores y por lo tanto no generan semillas. Te preguntarás, ¿cómo se reproducen? Lo hacen mediante los esporangios. Cuando estos maduran, se abren y liberan las esporas que caen al suelo y germinan. A pesar que esta especie está esparcida en gran parte del territorio nacional, se ha observado una disminución en sus poblaciones. La causa de este hecho se le atribuye a la destrucción de su hábitat producto del desarrollo de actividades agrícolas. Su preservación debe ser efectiva, ya que desempeñan un papel crucial en los ecosistemas. Ayudan a la estabilización del suelo, contribuyen al balance hídrico y purifican el aire. Llegó el momento de hacer otra pausa acá en Punto Verde. Al regreso en Ecotix sabremos cuántas horas duerme un koala. Y en Ecohuellas conoceremos todos los detalles sobre la campaña de conservación del musgo que se lleva en nuestro país. ¿Te interesa conocer los datos curiosos de los animales y del medio ambiente? Hoy, Pipo y Valentina nos los contarán. Hola Pipo, hola amigos, esto es Ecotix. Hola Valentina, conozcamos algunas curiosidades ambientales. ¿Sabías que reciclando 1 tonelada de papel se puede evitar la tala de 13 árboles y ahorrar 50.000 litros de agua aproximadamente? Cuando reciclamos papel, se disminuye la contaminación, se reduce el impacto negativo sobre la atmósfera en los gases de efecto invernadero y se ahorra mucha, pero mucha energía. Un paleontólogo de la Universidad Metodista del Sur en los Estados Unidos informó que se encontraron huellas de dinosaurios separadas por más de 5.000 kilómetros en Brasil y en Camerún. El equipo que está al frente del caso relacionó las huellas con dinosaurios terópodos, aunque no descartan las posibilidades de que los autores de estos rastros sean saurópodos o ornitisquios. Quizás nunca habían escuchado que hay mamíferos que ponen huevos, pero sí existen y uno de ellos es el ornitorrinco. Estos animales cuentan con 10 cromosomas sexuales, a diferencia del resto de los mamíferos que solo tienen 2. Los ornitorrincos producen leche para amamantar a sus crías y además poseen espolones venenosos. Cuando se trata de dormir, busquen a los koalas. Estos mamíferos tienen la capacidad de dormir entre 18 y 22 horas al día. Esa somnolencia está relacionada con su alimentación. Normalmente los koalas no beben mucha agua y se alimentan de las hojas de eucalipto, las cuales son bajas en nutrientes y altas en fibra, por lo que requieren mucha energía para digerirlas. Llegamos hasta el final de nuestra sección Ecotix. ¡Hasta pronto, amigos! Las huellas
huellas que dejamos en el mundo son significativas para el medio ambiente. A propósito de las fiestas decembrinas en nuestro país, se lleva a cabo a través del Ministerio de Ecosocialismo una campaña para la conservación del musgo. Como es costumbre, las familias venezolanas se preparan para recibir la Navidad con la creación del tradicional pesebre, donde el verde de las montañas se hace presente en cada elaboración. Para muchos, la opción más adecuada para simular los árboles es el musgo, una especie vegetal que ofrece grandes propiedades ecológicas y está en protección ambiental. Por este motivo, el Ministerio de Ecosocialismo desarrolla la campaña de conservación del musgo, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de esta especie y frenar la práctica perjudicial de su extracción y venta. En Venezuela se contabilizan alrededor de 990 especies de musgo de las 12.000 existentes en el planeta. La comercialización del mismo es un peligro para el equilibrio del ecosistema. El musgo absorbe dióxido de carbono y la conservación del agua, ya que captan grandes cantidades de los acuíferos, absorbiendo los excesos de líquidos en las lluvias para posteriormente liberarla cuando el aire se hace más seco. Además, actúan como reguladores del cauce de los ríos y arroyos, lo que permite el sostenimiento del ciclo hidrológico. Con la campaña de conservación de musgo se reitera a la población evitar su uso durante la época navideña para así contribuir con una relación armónica con la naturaleza y fortalecer la defensa de la madre tierra. Recicla, reusa y crea. Hoy te enseñaremos a elaborar floreros con envases de plástico reciclados. Y así llegamos al final de Punto Verde, recordándoles que cada acción, por muy pequeña que sea, valdrá la pena y así ayudará a construir el mundo en el que quieres vivir. Yo soy Diana Valero y nos vemos en una próxima oportunidad.